¿Cuánta gente de buenos hábitos hay aquí en esta mañana? Qué bueno verles, estoy muy contento de estar aquí. ¿Qué les parece si por solo 30 segundos nos ponemos de pie y le das high five a 3 personas y dile qué bueno que esa serpiente venenosa no te detuvo de estar aquí? Y dile, velo de frente y dile, esa serpiente está bajo mis pies, esa serpiente está bajo mis pies. Saluda a 2, 3 personas, dile, esa serpiente ya no me va a marear, esa serpiente ya no me va a engañar, está bajo mis pies. Esa serpiente parece que los tiene todavía dominados porque no los veo tan animados. Dale un zape, una cachetada a alguien y dile, esa serpiente la tengo debajo de mis pies. Qué bueno que están aquí. Qué bueno, pueden tomar sus asientos. Ya sé que vienen un poco cansados hoy. Muchas gracias, Reflux. La semana pasada comenzamos nuestra serie hablando del hábito de la paz. Creo que es tan importante porque a veces hacemos hábitos de decisiones que no somos muy conscientes. Y hablábamos de cómo detrás de muchas de nuestras decisiones está el descontento. Y es por eso que teniendo todo, la mujer Eva en el huerto del Edén perdió todo por algo que le ofrecía esta serpiente. Es por eso que dimos high five por lo de la serpiente. Y hablábamos de que una decisión a tomar este año es, para mi complicado descontento, su continua paz. Ese es el hábito de su continuo descanso, es el hábito de la paz. Para mi complicado descontento, su continuo descanso, ese es el hábito de la paz que vimos la semana pasada. Hoy quiero compartirles un siguiente hábito, el hábito de la prioridad. Digan conmigo, el hábito de la prioridad. Y tiene que ver con la paciencia. ¿Cuántos son pacientes aquí? ¿Cuántos se consideran pacientes? Esto les va a ayudar. Qué bueno que están aquí. Qué mejor momento. Dile a la persona que está a tu lado, por fin alguien te va a hablar directo. Por fin alguien va a tratar tu problema, dile. Por fin alguien va a tratar tu problema. Y hoy quiero enmarcar este segundo hábito de la prioridad con una historia. Hemos visto la semana pasada el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y por estas 5 semanas vamos a abarcar por completo, no versículo a versículo, pero sí en sus grandes temas, vamos a abarcar el libro de Génesis. Yo te invito a que leas el libro de Génesis en estas 5 semanas, en este mes de enero, en torno a la serie de hábitos. Vamos a leer algunas de las grandes historias del libro de Génesis. La semana pasada hablábamos de Adán y Eva. Ustedes saben, eso se descontroló. La semana siguiente Adán y Eva ya no fueron al gym, perdieron la dieta, se pelearon con los demás, los expulsaron del paraíso, todo se complicó y la humanidad desde ahí se ha complicado. No volvieron a casa, prefirieron hacer su vida, hacer ciudades, una civilización, y encontramos que la humanidad está desenfrenada. Y vemos que un hombre escucha a Dios. Imagínense, Dios le habla a Noé y le dice, por medio de ti voy a construir un arca y voy a salvar a la humanidad. Y 120 años Noé estuvo hablándoles a la gente que se volvieran a Dios, que entraran en el arca porque todo iba a ser destruido. No le hicieron caso. Imagínense estar hablando lo mismo 120 años. Increíble la gracia de Dios para con Noé. Noé se salvó con 8 personas en el diluvio. Y encontramos que no sé por qué nos dejó el Señor, no sé por qué nos dio otra oportunidad, porque volvimos de nuevo a las andadas y encontramos otra historia que quiero hacer referencia de Sodoma y Gomorra. Ustedes tal vez conocen un poco de eso. Pero en torno a esta historia, en el capítulo 12 de Génesis, encontramos que Dios escoge un hombre para hacer una nueva humanidad, para formar una familia de fe. Su nombre es Abraham. Bueno, en aquel tiempo era Abraham, después sería Abraham. Y quiero que veamos por un momento este personaje porque creo que puede enseñarnos mucho en cuanto a la paciencia. En cuanto a la paciencia. De modo que veamos pues esta historia en Génesis capítulo 12. ¿Qué semana? ¿Qué manera de empezar el año? Amenazas de la Tercera Guerra Mundial, un tiroteo en Torreón. ¿Qué nos espera para este año? No sé, algunas personas me dicen, bueno, es que esto es nuevo en México. Yo creo que no es nuevo. Esto se ha dado desde el comienzo del tiempo. El diluvio, Sodoma y Gomorra,
esto está descontrolado desde el mismo comienzo. Y esto de la violencia, mis amigos, quiero que tengas esto presente. No hay manera de parar la violencia. Mis amigos, escuchen esto. Yo sé que tú crees que poniendo más guardia nacional y que la gente pague sus impuestos y que no sean desobligados, yo sé que tú piensas en todo eso, pero déjame que consideres esto a la luz de la palabra de Dios. No hay manera de parar la violencia si no es por la paciencia. No hay manera de parar la violencia si no es por la paciencia. Y tú tal vez pensabas que la paciencia es un don. Señor, tócame porque no soy paciente. Pero la paciencia no es un don. La paciencia se desarrolla. No es un don, es desarrollo. La paciencia no es un don, es desarrollo. Y qué mejor persona para hablarnos de la paciencia, qué mejor historia para enmarcar este primer hábito de la prioridad, donde la paciencia no es un don, sino desarrollo, que hablar de Abraham. ¿Alguien más paciente que Abraham? 25 años esperando por un hijo. 75 años, a los 75 años Dios los llama. 25 años, imagínense la paciencia de ese hombre. Se le llama el padre de la fe, pero por poco es el abuelo. Abraham, qué paciencia. Quiero que veamos cómo empieza esto en Génesis capítulo 12, en su versículo 1. Dice así Moisés, el autor de Génesis, en Génesis capítulo 12, versículo 1. Dios le dijo a Abraham, deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que quieras. Noruega, Señor. Después Estados Unidos. Vete al lugar, dice así, vete al lugar que quieras. Dice al lugar que, para quienes no saben ni qué onda, en la pantalla pueden saberlo, miren. Vete al lugar que te voy a mostrar. Vete al lugar que te voy a mostrar. Señor, no puede haber más información. Vete al lugar que te voy a mostrar. Sal, deja tu pueblo, tus familiares. Sal. Y saben que este llamado de Dios de salir es salir de nuestras prisas y a la paciencia. Y esta es una historia muy peculiar porque Dios llamó a Abraham para que por medio de él la fe y el amor y la esperanza continuaran. Familia tenía Abraham, pero Dios lo llamó a formar ahora una familia de fe. Dios lo llamó a formar una nueva humanidad. Dios llamó a Abraham y Abraham obedeció. Abraham salió para seguir a Dios. Señor, confío en ti. Bueno, no tanto, pero guíame, ayúdame. Abraham salió. Y no significa que vayas a viajar mucho este año. Es que Dios me dice que salga y estoy cumpliendo su palabra y quiero salir más. No es que vayas a viajar mucho. Estoy seguro que te va a pasear un buen Dios. No te preocupes de eso. Dios nos llama a salir de nosotros. El llamado de Dios es a salir de nosotros, y a la persona que Dios pensó que fuéramos. Porque tal vez tú hagas metas y propósitos en relación a lo que quieres. Dios nos invita a hacer más que metas y propósitos. Dios nos invita a que nos definamos por quiénes somos. Y eso va a ayudarnos mucho, porque mucho del estrés con el que vivimos es porque giramos en torno a lo que podemos hacer. Dios quiere que vivamos en torno a quién somos. Dios quiere que no vivamos en torno a lo que hacemos. Él quiere que vivamos en torno a quiénes somos. Y este es el llamado a ser quien Dios pensó que fuéramos. Sal a un lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes, dice el versículo 2, formaré una gran nación. Una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso. Y serás de bendición para otros. Y brevemente quiero hablarles de 3 prioridades, porque somos tan pacientes como priorizamos.
tú y yo somos tan pacientes como priorizamos. Y quiero darte 3 prioridades para que seamos pacientes en esta aventura, en este llamado de Dios de salir, de encontrarnos con nuestro propósito, de salir. Y la primera prioridad tiene que ver con ser bendición más que bendíceme. Ser bendición más que bendíceme. Yo sé que todos cuando escuchamos te voy a bendecir, pensamos en dinero y pensamos en sexo y pensamos en poder, dinero, sexo y poder. Bendíceme, Señor. Sí, lo necesito. Bendíceme. Pero ¿sabías que Dios te bendice cuando te hace paciente? ¿Sabías que en la espera Dios te está bendiciendo? Esto es increíble, porque es contracultural, no pensamos así. Pensamos que estamos más ocupados y más aprisa, estamos más realizados, y es todo lo contrario. Yo apenas esto del tiroteo, y no estoy juzgando al padre, seguramente estaba muy ocupado, tenía muchos negocios, estaba viendo por darle una educación excelente a su hijo, porque su hijo no estaba en cualquier escuela, estaba en una escuela de paga, una buena escuela de las mejores de Torreón. Estaba muy ocupado, seguramente preocupado y ocupado en ver por su hijo y su futuro. Pero ¿no será que por estar ocupados nos olvidamos de obedecer a Dios? Voy a bendecirte. Y esa es la primera prioridad. Yo quiero que te enfoques en ser bendición. Primera prioridad, ser bendición más que bendíceme. Ser bendición. Dile a la persona que está a tu lado, tal vez este es tu momento. Dile, ¿eres de bendición para mí? ¿O quieres que te bendiga? Para bendiciones a la catedral, dile. Dile, ¿eres de bendición? Mis amigos, en la espera Dios nos bendice. Y cuando somos pacientes, ¿sabías que cuando tú y yo somos pacientes, tú y yo bendecimos a la gente a nuestro alrededor? ¿Sabías eso? Cuando tú y yo somos pacientes, tú y yo bendecimos. No tenemos que premiarlos, no tenemos que promocionarlos, no tenemos que persuadirlos, pórtate bien, ya deja de tus tonterías. Cuando tú y yo somos pacientes con las personas a nuestro alrededor, ellos van a obedecer. El mejor ejemplo que tú les puedes dar a tus hijos, yo sé que tú estás preocupado por su futuro. Escúchame, padre, madre, yo soy padre como tú. El mejor ejemplo que tú le puedes dar a tus hijos es ser paciente. La vida es demasiado difícil para que tú pierdas el estribo y te descontroles con tus hijos. Ellos necesitan protección y tú los proteges cuando eres paciente. Dios nos bendice haciéndonos pacientes. Esto yo quiero que tú lo recibas, porque tú estás esperando porque cambie tus circunstancias, te dé esa persona que quieres, te haga rico y famoso. Tú lo dijiste, Señor, tú lo prometiste y no veo claro. Ya son 75 años y 10 más en esto de que te voy a mostrar una tierra y te voy a hacer 10 años, Dios, y no veo claro. Y Abraham se desesperó porque Dios lo llamó de Ur, una ciudad próspera, una ciudad con todas las comodidades. Lo llamó a Canaán, donde no había nada. En Ur había un río, el río Éufrates, que hacía próspera esta ciudad. Y en Canaán dependían de la lluvia para sobrevivir. Y 10 años pasados de ese llamado, 10 años, mis amigos, no un mes, no un año, no el miércoles, Señor, esto no está funcionando. 10 años. Y nada de famoso, nada de te voy a bendecir. 10 años y al lugar al donde Dios envía a Abraham, Canaán, hay una hambruna. Y dice Abraham, bueno, esto no está funcionando, se me hace que me regreso, estaba mejor donde estaba. Dios, antes de responder a esto de sal, sígueme. Y dice la escritura en Génesis 13 que se regresa a Egipto y por querer bendecirse, entrega a su esposa para que Potifar, y dice la Biblia que era muy hermosa, dice Génesis que era muy hermosa,
Abraham no quiso decir que era su esposa, de modo que le dijo, bueno, es mi hermana, y el faraón dijo, de aquí soy, y venga para acá, y se queda con la esposa de Abraham, y después Dios castiga al faraón porque estaba con la esposa de Abraham. Se volvió un caos, porque Abraham se impacientó un poquito. Bendeciré, dice el versículo 3 de Génesis 12, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y uno está preocupado. Vean esto, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Uno ya no tiene que devolverles saludo a la gente. Dios cuida de mí. Es como para estar más tranquilos esta semana. Él me cuida. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones. Gracias a ti vas a ser de tan grande bendición. Voy a bendecir a las naciones del mundo. Y bueno, Abraham es considerado padre de los cristianos, los judíos, los musulmanes, y se andan peleando los judíos y los musulmanes. Cuando Abraham pensó que se bendijeran, y esos amigos siguen sin entender al padre Abraham 4000 años después. Pues acaso tienes prisa. Dice el versículo 4, Abraham obedeció a Dios y salió de Harán. Y no se detuvo hasta llegar a la región de Canaán. De modo que brevemente quiero compartirles este mensaje. El título de mi mensaje es Lo que bloquea la bendición. Dile a la persona que está a tu lado en tono muy amable, paciente, cordial. Dile lo que bloquea tu bendición. Lo que bloquea la bendición. Lo que bloquea la bendición. Y son 3 prioridades que quiero que pongamos en práctica este año. Ser de bendición, no bendíceme, Señor. La segunda prioridad que quiero que tú y yo tomemos es su contexto. Mi prioridad va a ser su contexto, no mis circunstancias. Su contexto, no mis circunstancias. Dios es colosal. Dios es colosal. ¿Cuántos de ustedes, cuando ven una montaña inmensa como el Teposteco, sienten deseos de subir y de estar ahí, respirar profundo y como que conectarse con Dios? ¿Cuántos les gusta ir así a lugares salvajes, cascadas, la naturaleza? ¿Cuántos les gusta la naturaleza para conectarse con Dios? A mí me encanta perderme en el bosque, 3 días salir en algún lugar. Me encanta la naturaleza. Y sabían que hay una gran diferencia entre, por ejemplo, las Barrancas del Cobre en Chihuahua. Todos conocen ese lugar inmenso, increíble. ¿Sabían que es más inmenso las Barrancas del Cobre que el Cañón de Colorado? Para quienes quieren irse a Estados Unidos y conocer el Cañón del Colorado y no conocen las Barrancas del Cobre, están mejor las Barrancas del Cobre, pero bueno, la propaganda a veces nos influencia. Mejor ahorremos para ir a Chihuahua. Es inmenso ese lugar, y cuando tú estás en ese lugar, mis amigos, tú no dices, ay, cuántos problemas tengo, no sé qué voy a hacer con mi vida. Tú dices, tú respiras hondo, a ti se te olvidan los problemas. Tú puedes tener muchos problemas, tenemos muchos problemas, pero no sé qué hace el que estemos en lugares así de inmensos, de colosales, de grandiosos, que tú pierdes noción de lo mundano, lo pasajero, lo material, y tú dices, qué increíble. Tú estás asombrado, tú estás conmovido de esa creación inmensa, y tú tal vez seas ateo, pero dices, Señor, tú dices, Dios, gloria a Dios. Tú le das gracias a Dios por eso que es tan colosal. No dices, creo que necesito echarle más ganas a ver qué día alcanzo a estas montañas. No, tú dices, inmenso, glorioso. Tú alabas. ¿Por qué? Porque pones algo que es mayor a tus problemas en contexto. Tú pones
Y yo te animo que esta vez que tú digas, voy a poner las cosas en su contexto, tú digas, voy a poner mis circunstancias en mi contexto. No solamente voy a poner mis cosas las cosas que quiero decirte en su contexto, quiero poner mis circunstancias, todo lo que estoy pasando en su contexto. Porque cuando tú tienes contexto y no solamente te defines por las circunstancias, ya no hay pretexto. Cuando tú tienes contexto, tus circunstancias ya no son el pretexto para seguir posponiendo a Dios. Cuando tú tienes contexto, ya no hay pretexto. Dios te dice, yo soy tu contexto, yo soy quien te cubre, yo soy quien va delante de ti, yo soy quien va a ver porque llegues. Contexto. Pero vivimos por nuestras circunstancias, vivimos definidos por lo que me está pasando y no por lo que Dios quiere y tiene para mí. Contexto, no mis circunstancias, contexto. ¿Cómo ayuda el contexto? Saben que hace unas semanas tuve que ser intervenido quirúrgicamente. Ustedes saben, esto a vista de la apendicitis, y de repente, en vísperas del año nuevo, en el hospital, y bueno, me intervinieron. Estuve algunos días en el hospital y más o menos, que serán unas 20 horas después de haber sido intervenido quirúrgicamente, me preguntaron que si había hecho pipí, y yo les dije, no. Dicen, bueno, esperemos un rato más. Y esperamos 1 hora y 2 horas, y venían y ya estaban como medio preocupados, los enfermeros, los doctores. ¿Ya hizo pipí? Yo les decía, tengo ganas, pero no he hecho. Vieran que tengo ganas y ahí estoy, Señor, que fluya, pero no puedo hacer pipí. Y me dijeron, bueno, vamos a esperar, ya pasaron más de 20 horas, ya debió haber hecho pipí, es necesario que haga pipí. Así me lo dijeron muy amablemente, Señor, es necesario que haga pipí. No sé, pero piénselo. Yo digo, claro que necesito hacer pipí, pero no puedo. Quiero, pero no puedo. Y bueno, regresaron a la hora, Señor, ¿ya hizo pipí? ¿Saben qué les dije? No he hecho pipí. ¿Saben qué me dijeron? Señor, va a ser necesario que le metamos una sonda por el meato de la uretra. Yo dije, ¿qué es eso? No pidan explicaciones, no pidan, ¿qué es esto, mamá? Lleven a sus niños, por favor, a sus ambientes. De modo que me dijeron, Señor, si usted no hace pipí, le vamos a meter una sonda por el meato de la uretra. Y yo le pregunté a la enfermera, al enfermero, ¿y eso duele? Me dijeron, no quiero mentirle, duele mucho. Y yo decía, Señor, me acaban de operar y más sufrimiento. Señor, Padre. Y bueno, pasó 1 hora y yo estaba en el baño esperando, Señor, por favor, estaba orando, Señor, reprendiendo a todos los demonios que estaban deteniéndome de fluir. Estaba ahí invocando y sacando, estaba ahí en el baño. Y llega el enfermero y entra, y bueno, yo tenía la bata, no había podido hacer. Abro la puerta y está el enfermero con una mesa con tremendo manguerón, y que según que eso iba a entrar por mi meato de la uretra. Mis amigos, literal, no les quiero engañar. Cuando vi tremenda manguerón en las manos del enfermero, literal me hice del baño. No le estoy mintiendo, me hice literal, me zurré, se me soltó todo, así, solito. Yo ni siquiera pedí, rogué, oré, Señor, ahora hazlo. Solito salió. ¡Prum! Y dije, si esto salió aquí, chance salga acá. Digo, permítame, joven, siento que esto va a cambiar en cualquier momento, siento que Dios va a hacer algo. Cerré la puerta y también del frente salió. Yo alabé a Dios ese día como ustedes no se imaginan, Señor. Después que esa cosota, ese manguero no me hizo nada, yo alabé a Dios. Señor, gracias, Padre, te voy a servir de aquí no importa lo que venga, voy a serte fiel, voy a ser paciente, Señor, voy a ser paciente. Y eso se los digo, ¿saben por qué? Porque vivimos forzando las cosas. ¿Saben cuál es el mensaje que nos inyectan todos los días? El más fuerte gana.
las cosas se hacen a la fuerza. Ese es el mensaje que nos dicen los medios, la gente a tu alrededor. El mensaje que tú vas a escuchar saliendo es: échale ganas, las cosas se hacen por la fuerza. Y Abraham, por más que lo intentó, por más que lo buscó, no lo logró. Esa es mi tercera prioridad. Yo quiero que te enfoques en este año en su fidelidad, no en tus fuerzas. En su fidelidad, no en tus fuerzas. No es por fuerza, es por su poder. Pero muchos de aquí no sabemos qué es. Y quiero brevemente, para cerrar, hablarte de la fidelidad de Dios, de cómo Dios fue fiel, aun y cuando Abraham pasó por crisis, la crisis de hambruna en Canaán, y regresar a lo mismo de donde salió, la crisis de que Sarai tal vez estaba enojada con Abraham, se quería vengar, y todos tenemos familias disfuncionales, Abraham también era una familia disfuncional. Sarai, su mujer, quería vengarse de Abraham. Para que vea lo que se siente: me entregaste con Faraón, me dejaste con él, ahora vas a ver lo que se siente, ahora te voy a dejar con mi trabajadora doméstica, con Agar. A ver, para que veas lo que se siente. Y por favor, no es lo mismo, mujer. Faraón, él se podía cuidar. Agar, ¿cómo quieres que se cuide si la traes todo el día con regaños y aquí y para allá y ándale? Sarai quería controlar a Abraham, Sarai quería controlar a Agar, y Sarai quería controlar al fruto de esa relación de Abraham con Agar. Disfuncional, o sea, no iba a funcionar. ¿Sabes qué es la paciencia? Paciencia es nuestra respuesta a los problemas. Paciencia es nuestra respuesta a los problemas. Cuando tú priorizas en los problemas, porque los problemas prueban nuestra paciencia, y esta vez que quieran probarte, tú diles a los problemas: esperen, porque yo voy a priorizar. Yo voy a priorizar. Yo no vivo definido por mis circunstancias o mis tiempos. Mis tiempos no son los tiempos de Dios. Y Abraham la regó demasiado. Abraham después vuelve a entregar a su esposa con Abimelech, porque quería hacer unos negocios. Y como quería hacer unos negocios, pensaba de que si veían a su esposa que era muy guapa, lo iban a matar. De modo que mejor digo que es mi hermana. Y de nueva cuenta, 20 años después, mis amigos, 20 años después, Abraham, por favor, ¿qué estás esperando? 20 años después, haces lo que hiciste de vender a tu esposa, de querer bendecirte por lo que te dan por tu esposa. Ahora con este hombre Abimelech. Abraham, ¿qué estás pensando? Pero ese Abraham soy yo, impaciente, visceral. No es que Dios se tarde, no es que Dios posponga, no es que Dios sea un ogro. Yo soy impaciente, soy visceral y bloqueo la misma bendición que necesito. 20 años después, Abraham las vuelve a meter, arriesgando a su esposa. Y aun y cuando Abraham se demoró, aun y cuando Abraham se retrasó, Dios cumplió su promesa. Dios hizo de Abraham el padre de multitudes. Dios cambió a Abraham, Dios lo hizo paciente, de modo que en la prueba máxima, Dios le dice: finalmente Abraham tiene un hijo con Sarai, no con Agar, se llama Isaac. Isaac tiene 10 o 12 años, y Dios le dice a Abraham: sacrifícame a tu único hijo. Era como para que Abraham se desesperara, para que quisiera buscar otra alternativa, pero Abraham era paciente. Abraham había confiado. Y esto es increíble, porque el único requisito para que Dios hiciera de Abraham padre de multitudes, y es lo que quiere Dios hacer, Dios quiere que seamos personas de influencia. Dios quiere que nos multipliquemos, de que podamos extender esta familia de fe. Ese es el plan de Dios. Y es increíble cómo Abraham había confiado, había creído, conocía a su Creador, ya no se dejaba manipular por sus circunstancias, tenía contexto. De modo que cuando Dios le dice: ofréceme a tu hijo, tu único hijo, ¿saben qué hizo Abraham? Abraham lo ofreció. Buscó un lugar, hizo un altar, estaba a punto de ofrecer a su hijo. Y Génesis, quiero leerles este último pasaje para concluir. Génesis capítulo 22, versículo 12.
a punto de sacrificar a su propio hijo, el hijo que había esperado por tanto tiempo. Dios se lo pide. Dios le pide que sacrifique a su único hijo. Y cuando está a punto de sacrificarlo, Génesis 22, versículo 12, Dios le habla y le dice: no le hagas daño al niño. Estoy convencido de que me obedeces, pues no te negaste a ofrecerme. Vean esto: no te negaste a ofrecerme en sacrificio tu único hijo. En ese mismo instante Abraham vio un carnero. Esto me encanta. Bueno, el versículo anterior, vean esto: estoy convencido de que me obedeces. Sé quién eres, Abraham. Sé quién eres. ¿Sabías que tú y yo no sabemos quiénes somos y no hasta que somos pacientes? ¿Sabías eso? Tú y yo no sabemos quiénes somos. Mis amigos, y si tú y yo no sabemos quiénes somos, menos vamos a saber qué hacer. Y tú y yo sabemos quiénes somos cuando somos pacientes. Y Abraham fue sinónimo de esta prueba, fue paciente. Estoy convencido, dice Dios, estoy convencido, sé quién eres, de que me obedeces, pues no te negaste a ofrecerme en sacrificio a tu único hijo. En este mismo instante, vean esto, vean cómo siempre que tú y yo somos pacientes, en ese momento la provisión llega. En ese mismo instante Abraham vio un carnero que tenía los cuernos trabados entre las ramas de un arbusto. Entonces tomó el carnero y se lo ofreció a Dios en su lugar. Se lo ofreció a Dios en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Y tal vez mucho de nuestra impaciencia sea porque no creemos que Dios nos vaya a proveer una pareja, un trabajo, una familia. Nos impacientamos y hacemos las cosas a nuestra manera, por instintos, visceralmente, impacientes. La provisión, tu provisión está del otro lado. Tu bendición está del otro lado de la paciencia. Y tú puedes pensar: ¿cómo puede ser que este Dios le pida que sacrifique a su único hijo? ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué tipo de Dios es este? Quiero que sepas qué tipo de Dios. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para concluir mientras respondemos a esta pregunta? ¿Qué tipo de Dios es? Ese Dios que le pidió a Abraham sacrificar a su hijo es el mismo Dios que sacrificó a su único hijo para que tus pecados y mis pecados fueran perdonados. Si pensabas en un ogro, si pensabas en un Dios castigador, si pensabas en un Dios que no tiene interés en ti, el mismo Dios que le pidió a Abraham en sacrificio a su hijo fue el mismo Dios que ofreció en sacrificio a su propio hijo para que tú y yo fuéramos perdonados. Y si Dios dio a su propio hijo para que tú y yo fuéramos perdonados, ¿cómo no? Dios va a proveer para todas tus necesidades. ¿Cómo no? Dios va a proveer para todo lo que tú necesitas, para el llamado que te tiene, para la familia que quiere hacer de ti. ¿Cómo Dios no va a proveer para tus necesidades? Dios nos hace pacientes cuando priorizamos. Voy a hacer bendición. No quiero, bendíceme, Señor. Voy a hacer bendición. No quiero vivir, bendíceme. Voy a hacer bendición. Su contexto, no mis circunstancias. No voy a vivir más por lo que me está pasando, sino por lo que pasó en la cruz, en la resurrección. Contexto, no mis circunstancias. Y no va a ser por fuerza. Su fidelidad. Él es fiel, no mis fuerzas. No mis fuerzas. ¿Qué les parece si oramos ahí con tus ojos cerrados, con tu cabeza inclinada? No sé el imposible por lo que estés pasando ahorita. No sé el problema por el que estés pasando ahorita. No sé la situación difícil. No sé lo que ahorita estés enfrentando. Pero el Señor te hace un llamado a que salgas, a que salgamos de nosotros mismos. Porque Dios es un Dios de imposibles. Él nos hace pacientes para que creamos que Él es un Dios de imposibles. Tú y yo creemos que Él es un Dios de imposibles cuando tú y yo hemos sido hechos pacientes por su gracia y su misericordia y su ayuda momento a momento. Y cuando no lo veíamos, Dios estaba obrando.
Dios nos hace pacientes para que creamos que Él hace imposibles. Y lo que le hizo a Abraham de darle un hijo, eso no fue lo imposible. Lo imposible fue hacerlo paciente. Lo imposible fue hacerlo un hombre conforme a su corazón. Lo imposible fue cambiar su interior. Y si tú has pensado en definir tu vida por lo que haces, lo que tienes, lo que puedes y lo que quieres, pero no por quién eres, el amor, dice 1 Corintios 13, la primer característica del amor, el primer paso del amor, lo elemental del amor es paciencia. Sin paciencia no hay amor. El amor es paciente. El amor es paciente. El amor es paciente. Y Abraham ofreció a su hijo. Y dice la escritura que Abraham adoró a Dios al ofrecer a su hijo. Confió, sabía quién era Dios. Yo te invito a que la situación que estás enfrentando, por lo que puedas estar pasando, hoy tú lo entregues, tú hoy lo rindas, tú adores a Dios. Si es tu economía, tú hoy adores a Dios al dar. Si tú estás luchando con relaciones, tú hoy cedas, tú hoy rindas tu corazón a Dios y dile: Señor, necesito tu ayuda, necesito conocerte, necesito tu perdón. Señor, necesito que tú hagas tu obra en mí. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué les parece si le damos un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios que nos provee, el Dios suficiente? Muchísimas gracias por estar aquí.